¿Cómo andan, hermanos? Buenas noches. Es una alegría que nos podamos juntar nuevamente. Qué lindo es pasar tiempo juntos. Qué lindo es tener ese tiempo de alabanza, oración a nuestro Padre. Y qué lindo es aprender de su palabra. Estamos terminando este recorrido del libro de Daniel. Estos 12 capítulos que hemos estado aprendiendo. La verdad que ha sido un camino en donde hemos encontrado motivaciones y desafíos, porque sin lugar a dudas, Daniel fue una persona que nos mostró a lo largo de esto que hemos ido aprendiendo un montón de características preciosas, que nosotros también las podemos tener. No podemos empezar este último versículo sin antes hacer un pequeño repaso, ya que Daniel trata de la historia del pueblo de Israel. Entonces vamos a ver algunas cositas del pueblo de Israel, como por ejemplo recordar que Israel tuvo 3 cautiverios. El primero estuvo en manos de Egipto, duró 400 años. Génesis capítulo 15, versículos 13 y 14. Para los que me quieren acompañar, voy a estar leyéndolo en la NTV. Dice así: Después el Señor dijo a Abraham: ten por seguro que tus descendientes serán extranjeros en una tierra ajena, donde los oprimirán como esclavos durante 400 años. Pero yo castigaré a la nación que los esclavice, y al final saldrán con muchas riquezas. Nosotros, tiempo atrás, estuvimos viendo el libro de Éxodo. Hicimos todo ese recorrido. Ese recorrido nos mostró este primer cautiverio, y algo que podemos notar es cómo Dios con mano poderosa sacó a su amado pueblo de las manos que los tenían esclavizados de Egipto, y todo cómo se fue manifestando a lo largo de ese recorrido hasta llegar a la tierra prometida. El segundo cautiverio del pueblo de Israel llega en manos de Babilonia. Dice Jeremías 25:11, toda la tierra se convertirá en una desolada tierra baldía. Israel y las naciones vecinas servirán al rey de Babilonia por 70 años. Nuevamente Israel queda sometido. Acá en manos del imperio babilónico. Daniel cuenta toda esta historia, todo lo que sucedió desde ese ir a buscarlos y hacer una selección de los mejores jóvenes y llevarlos a Babilonia, y todo el recorrido que ellos tuvieron que pasar. Vamos a hacer un pequeño repaso antes de llegar al tercer cautiverio del libro de Daniel. El libro de Daniel sabemos que está dividido en 2 partes. La primera es una parte histórica, la segunda es una parte profética. En el capítulo 2 pudimos ver cómo Nabucodonosor tuvo un sueño que lo atormentaba y que no quería saber qué significaba. Y Daniel le da este significado. Le había visto una estatua que tenía distintos materiales: la cabeza de oro, torso y brazos de plata, la parte del vientre era de bronce, piernas de hierro y pies de barro y hierro. Y él quería saber qué es lo que esto significaba. Daniel recibe un discernimiento especial de parte de Dios y logra darle traducción a lo que él había soñado. Esta cabeza de oro que resplandece representa al imperio babilónico en su totalidad, en su gran parte, en manos de Nabucodonosor, porque después de que Nabucodonosor muere, el imperio empieza a decaer hasta que es conquistado por el imperio medo-persa. Y esa es la segunda parte de esa estatua que había visto: el pecho y los brazos de bronce. Después, este imperio medo-persa es conquistado por el imperio griego, y después este es conquistado a su vez por el imperio romano. Y le da esa revelación Daniel. Más adelante nos encontramos en el capítulo 7, cuando empezamos a ver las profecías que iba recibiendo Daniel. Tiene una nueva perspectiva de lo que había soñado Nabucodonosor, que cuando hicimos el paralelismo logramos ver de que el sueño de Nabucodonosor tiene la perspectiva humana, pero la visión que Dios entrega a Daniel tiene la perspectiva divina. Lo que expone es el verdadero corazón. Dios a Daniel, a través de este sueño, de esta visión,
lo que expuso en estas bestias era el verdadero corazón de cada uno de estos imperios. El imperio babilónico, Daniel lo pudo ver como un león con alas de águila puntualmente. Esto representaba la fuerza y la velocidad de su conquista y el esplendor que logró. El imperio medo-persa, la bestia con la cual vio Daniel este imperio, era un oso con 3 huesos en su boca y un lado más levantado que el otro. Esto hacía referencia, los 3 huesos, a los 3 reinos que el imperio medo-persa conquistó. Y el lado que estaba más levantado, uno que el otro, representaba a que la parte persa tenía más fuerza que la medo. Después, la tercera bestia era un leopardo, con 4 alas y 4 cabezas. Acá nos encontramos ya al imperio griego. El domingo pasado veíamos y hablábamos de Alejandro Magno. Él, siendo muy joven y en muy poco tiempo, conquistó muy rápido casi la totalidad. Pero a los 33 años, él muere. Y era tan grande su imperio que se dividió en 4 partes. De esas 4 partes, hubieron 2 que tomaron mayor importancia. Fue el reino del norte y el reino del sur, esas 2 divisiones. Después, Daniel sigue recibiendo la visión y ve una 4ª bestia. Esta 4ª bestia es el imperio romano, pero ya acá ya no la puede identificar con un animal. Simplemente empieza a describirlo y cómo él lo veía. Y dice que era algo espantoso, algo horrible. Y pudimos ver a la luz de la historia y de lo que nos dice la palabra de Dios, que el imperio romano fue un imperio sumamente perverso. Ellos se perfeccionaron, se profesionalizaron en la forma de torturar y de matar a las personas. Y es por eso que el corazón lo ve como una bestia que era espantosa y horrorosa, Daniel. Pero después vuelve a tener otra visión, sigue la visión de Daniel y ve que en un futuro esta nueva bestia tiene 10 cuernos, pero después sale uno que arranca 3 de raíz y que tenía como una cara humana y una boca humana, que hablaba con mucha arrogancia. Y ahí él estaba viendo los últimos tiempos. Y este cuerno que arrancaba de raíz a otros 3 habla del anticristo. Y podíamos ver cómo describía el capítulo 7 con la arrogancia que hablaba esta persona, que es una de las características del anticristo. No solamente que va a ir en contra del pueblo de Dios, en contra de Dios, sino que una de las características y rasgos que lo va a marcar es que va a ser sumamente arrogante. También pudimos entender de que el libro de Daniel, a medida que va avanzando la revelación, es progresiva. Cada vez el Señor va mostrando un poco más. Y lo que vimos en el capítulo 7 llega al capítulo 8 con un carnero y un macho cabrío, puntualmente explicando lo que fue el traspaso de conquista del imperio medo-persa al ser conquistado por el imperio de Alejandro Magno, el imperio griego. De esta forma vamos a pasar al tercer cautiverio, sin seguir ahondando más, que tuvo el pueblo de Israel. Ese tercer cautiverio llegó en el año 70 después de Cristo en manos de los romanos. Los romanos no solamente los mataron, sino que pisotearon Jerusalén, destruyeron Jerusalén y lo dispersaron por todo el mundo. El pueblo de Dios en el año 70 después de Cristo fue totalmente dispersado. Y ahí se acabó el pueblo de Israel como nación, como estado político. Lucas 21-24 nos dice: los matarán a espada o serán enviados cautivos a todas las naciones del mundo. Y Jerusalén será pisoteada por los gentiles hasta que el tiempo de los gentiles llegue a su fin. Hasta que el tiempo de los gentiles llegue a su fin. Fue totalmente destruido Jerusalén, fue políticamente olvidado. Realmente fue tal la destrucción que desapareció como nación. Y llegó un punto donde esto había quedado como historia del pasado, había quedado olvidado. Hasta un 15 de mayo de 1948, que el mundo fue sorprendido por la creación de un Estado moderno israelita. Israel volvía a ser políticamente nuevamente una nación. Y esto era fundamental que pasara,
porque hay promesas entregadas hacia Abraham de parte de Dios, y para que estas promesas se puedan cumplir, Israel tenía que volver a ser nación. Y lo que dice la palabra de Dios es real, es verdad, porque Dios es fiel y Dios cumple sus promesas. Y todo lo que reveló 500 años antes de Cristo se ha ido cumpliendo al pie de la letra. Cada detalle que Dios se entregó se ha cumplido. Y cada parte de la profecía que hoy no está cumplida, tenemos que estar por seguro que se va a cumplir al pie de la letra. Génesis 17, versículos 7 y 8 dice: yo confirmaré mi pacto contigo y con tus descendientes después de ti, de generación en generación. Este es el pacto eterno. Yo seré siempre tu Dios y el Dios de todos tus descendientes, y les daré a ti y a tus descendientes toda la tierra de Canaán, donde ahora vives como extranjero. Será posesión de ellos para siempre, y yo seré su Dios. La realidad es que si hoy tenemos que ver a Israel, están sumergidos en una incredulidad, apartados totalmente de Dios, muy, pero muy lejos. Esto no es nada nuevo, porque el pueblo de Israel, a lo largo de su historia, vemos un montón de vaivenes, de ida y vuelta. Si uno tuviera que pensar, lo que ha pasado al pueblo de Israel es consecuencia de haberse alejado de Dios. Lo que ellos han sufrido es consecuencia de haber dejado de buscar a Dios. Ha sido un pueblo que mayormente ha sido sumamente idólatra. Podemos recordar cuando estudiábamos tiempo atrás el libro de Éxodo, cuando Moisés estaba en el monte y Dios estaba hablando con él. Al bajar, tristemente, para Moisés se encuentra el pueblo haciendo un becerro de oro. Aarón había cedido ante las presiones del pueblo. Estaban teniendo muy cerca de ellos la presencia de Dios que los llenaba de temor, porque la presencia de Dios genera temor y el temor no es miedo. Por ahí tendemos a confundir temor a miedo, y el temor no es miedo. Al contrario, es tener reverencia sobre quién está con nosotros. Y cuando nosotros nos acercamos a Dios, tenemos que acercarnos con un temor reverente. Sin embargo, Moisés al bajar se encontró el peor panorama que se podía encontrar. El pueblo de Dios nuevamente estaba buscando la idolatría. Pablo nos dice en Romanos 11, versículos 11 y 12, ¿acaso el pueblo de Dios tropezó y cayó sin posibilidad de recuperarse? De ninguna manera. El pueblo fue desobediente. Por eso Dios puso la salvación al alcance de los gentiles. Sin embargo, Él quería que su propio pueblo sintiera celos y la reclamara para sí. Ahora bien, si los gentiles fueron enriquecidos porque los israelitas rechazaron la oferta de salvación de Dios, imagínense cuánto más grande será la bendición para el mundo cuando ellos por fin la acepten. Daniel, desde el capítulo 1 al capítulo 12, muestra todos los acontecimientos que iba a tener que atravesar el pueblo de Israel. Tal como ya lo había dicho, una parte está cumplida. Había tenido una revelación, Daniel, de 70 semanas. De esas 70 semanas, 69 ya están cumplidas. Tal es así que Daniel no solamente era una persona sensible, no solamente era una persona que amaba y buscaba a Dios, que era temeroso, que buscaba que Dios dirigiera su vida. Daniel era un conocedor de la palabra de Dios. Y al empezar a ver todo lo que sucedía con el pueblo, nos encontramos en el capítulo 9, cómo empieza él a interceder por el pueblo. Y de su boca sale: nosotros hemos pecado, Padre. Nosotros nos hemos apartado de ti. Esta oración deviene de una persona que conocía la palabra de Dios y que sabía que los tiempos se estaban cumpliendo y que quedaba poco, que esos 70 años de cautiverio se iban a cumplir. Y es por eso que empieza a interceder Daniel por el pueblo de Dios. Habiendo hecho esta introducción, vamos a pedirle a Dios que realmente
su presencia esté tocando nuestros corazones. Que nuestro corazón sea una tierra fértil, que reciba su palabra y que realmente no quede en nuestra mente, sino que todo lo que Dios nos entregue, esto baje a nuestro corazón y que esto se vea reflejado en nuestra forma de vivir. Oramos. Amado Padre que estás en los cielos, te agradecemos porque nuevamente nos podemos juntar, Señor, porque hemos tenido un tiempo donde podemos cantar, alabarte y adorarte a través de la música. Señor, y ahora en este tiempo donde abrimos tu palabra, pedimos que tu Espíritu Santo esté trabajando, Señor. Danos entendimiento para realmente estas verdades, no solamente guardarlas en nuestra mente, sino bajarlas a nuestro corazón y que ellas sean aplicadas a nuestra vida. Que nuestra conducta, nuestra forma de vivir sea un reflejo del Dios que amamos. Bendecí este precioso tiempo que nos regalás, Señor. Y gracias por todo. Esto lo pedimos en el precioso y poderoso nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Vamos a leer los primeros 4 versículos. Dice así: en ese tiempo se levantará Miguel, el arcángel que hace guardia sobre tu nación. Entonces habrá un tiempo de angustia, como no lo hubo desde que existen las naciones. Sin embargo, en ese momento, cada uno de tu pueblo que tiene el nombre escrito en el libro será rescatado. Se levantarán muchos de los que están muertos y enterrados, algunos para vida eterna y otros para vergüenza y deshonra eterna. Los sabios resplandecerán tan brillantes como el cielo, y quienes conducen a muchos a la justicia brillarán como estrellas para siempre. Pero tú, Daniel, mantén en secreto esta profecía. Sella el libro hasta el tiempo del fin, cuando muchos correrán de aquí para allá y el conocimiento aumentará. Como habíamos dicho, tiene un rol protagónico importantísimo el pueblo de Israel. Podríamos decir que parte de los últimos tiempos y de la persecución que se va a vivir gira y tiene como objetivo al pueblo de Israel. Nos encontramos con la expresión en aquel tiempo. Esta expresión está totalmente unida con una que nosotros ya vimos en el capítulo 11, en el versículo 40, cuando escuchamos el tiempo del fin. Esto se refiere a ese tiempo donde el anticristo va a desencadenar una persecución extrema con el pueblo de Dios. Esto va a suceder porque él mismo va a quebrantar el propio pacto que él ha hecho y va a irse contra el pueblo de Israel, pero no solamente contra el pueblo de Dios, se va a ir contra todas aquellas personas que tienen en su vida como eje de conducción a Dios. Aquellos que confían en Dios también van a sufrir estas consecuencias. Para nosotros no es nada nuevo. Cuando vamos escuchando esto, cuando lo volvemos a releer, nos damos cuenta o nos suena, esto ya lo hemos leído en algún otro lado. En Daniel 9:27 pudimos leer: el gobernante firmará un tratado con el pueblo por un periodo conjunto de 7. Pero al cumplirse la mitad de ese tiempo pondrá fin a los sacrificios y a las ofrendas. Como punto culminante de todos sus terribles actos, colocará un objeto sacrílego que causa profanación hasta que el destino decretado para este profanador finalmente caiga sobre él. Como habíamos dicho, esto no es solamente contra el pueblo de Israel, también es contra nosotros. Pero esto tiene un fin y hay un resultado. Esta persecución realmente va a mostrar una gran división entre las personas, porque va a ser tan grande y muchos van a morir. Y la realidad que va a separar de aquellas personas que creen en Dios de aquellas personas que no creen en Dios. Pero el fin mismo de toda esta persecución es preparar todo para la segunda venida del Señor Jesús. Habíamos dicho que este es un tiempo que no tiene precedente. Va a ser de muchísima angustia. Nada de lo que hayamos vivido se puede comparar con lo que se vaya a vivir
en ese último tiempo, pero en perspectiva con la promesa que los creyentes tenemos, que es mucho mayor que esto, no va a tener comparación. También nos habla del arcángel Miguel y muestra el rol importante que éste tiene. Él no solamente es un guerrero espiritual, también el rol que él cumple es de proteger al pueblo de Dios. Es un trabajo muy especial. Es un guardián espiritual que va a estar velando por el pueblo de Israel. Cuando vemos y escuchamos lo de la profanación, para nosotros esto no es nada nuevo. Ya lo habíamos escuchado porque Antíoco Epifanes, al querer ir a conquistar, al perder y al volver y pasar por Jerusalén, no se le ocurrió mayor cosa que después de vencerlo, meterse al templo, poner un altar de Zeus y profanarlo sacrificando un cerdo. Esto mismo es lo que va a hacer el anticristo, porque Antíoco es un espejo, una sombra de lo que va a ser el anticristo en los últimos tiempos. Eso que vieron ellos es algo que va a pasar en un futuro que creemos que no va a ser muy lejanos. Jesús dijo en Mateo 24, versículo 21, pues habrá más angustia que en cualquier otro momento desde el principio del mundo, y jamás habrá una angustia tan grande. El versículo 2 nos termina hablando de la resurrección y de dos destinos. La verdad que viendo el tema de la resurrección hay distintas posturas y no vamos a ir a ese punto, sino los dos caminos que hay. Y son dos caminos que se deciden cuando nosotros estamos en vida. Nosotros sabemos que los que hemos creído en Jesús como nuestro único y suficiente Salvador, que hemos creído que Él es el Hijo de Dios y que Él es Dios mismo, sabemos que nuestra eternidad está tomada de la mano de Dios. Pero hay personas que al escuchar esta gran verdad no le van a dar importancia y la verdad que su eternidad va a ser totalmente distinta a la nuestra, porque va a ser una eternidad lejos de Dios. El versículo 3 nos habla de entendidos y otras versiones utiliza la palabra sabios. Y lo que uno se pregunta, ¿quiénes son estas personas? Y realmente es ese remanente que en este último tiempo va a poner su confianza en Jesús y va a saber que la persecución que se libre contra ellos va a ser tremenda. Muchos van a tener miedo, pero sin embargo va a ser más fuerte la convicción de creer en Jesucristo como el Hijo de Dios que el miedo que la persecución les pueda dar. Hoy estamos en un tiempo donde la gente quiere brillar con las cosas que el mundo hoy te puede ofrecer. El Señor dice que esas personas van a brillar eternamente. Hoy el mundo, si vos tenés logros económicos, si sos un excelente profesional, si sos una persona exitosa a la luz del mundo, sos brillante. Contaba esta mañana que un Instagram, estas personas que manejan Instagram y que les gusta ver las redes sociales y saber si lo siguen o no lo siguen, muy hábil con todos los programas de edición, tuvo una idea, brillante diría. Es una persona común y corriente, con muy pocos recursos, pero se propuso exponer en la red una vida que realmente era una mentira. Utilizó la edición, entonces empezó a poner en aviones, en autos llenos de plata, en motos, en viaje, en autos que valen fortuna, un montón de cosas, y empezó a exponer una vida ficticia de una persona sumamente rica y exitosa. Para sorpresa de él, en muy poco tiempo, en cuestión de semanas, lo empezó a seguir muchísima gente. Hoy el mundo venera eso. Hoy para el mundo vos valés por lo que podés lograr, por lo que podés tener. Es muy común ver personas famosas, conocidas, que exponen la plata que tienen, los autos, las riquezas, el éxito, pero a los ojos de Dios nada de esto tiene valor. Para Dios vale más una vida que brilla porque habla de Dios que una persona que tiene éxitos. Que no quiere decir que sea malo crecer económicamente. Por supuesto que no, porque si leemos la palabra de Dios, nos vamos a encontrar muchísimos hijos de Dios que realmente han sido personas que han administrado muchísimo
muchísimo. Pensar en José, José estuvo por encima de todo, casi. Y él administraba las riquezas de Egipto. Abraham era una persona rica, Job era una persona rica, pero eran personas que tenían la riqueza en el lugar donde tenía que estar, porque su corazón y lo importante y lo que manejaba su vida era Dios. El versículo 4 lo vamos a entender mejor con una paráfrasis que hace un teólogo que se llama Young, que lo escribe de la siguiente forma: preserva el libro hasta el final, porque contiene la verdad tocante al futuro. Muchos irán de acá para allá en busca de conocimiento, pero no lo encontrarán. Este tiempo del fin que hace mención es cuando venga el Señor Jesucristo. Son los últimos tiempos. De esta forma vamos a pasar al versículo 5 al 9. Lo leemos. Entonces yo, Daniel, vi a otros que estaban de pie en lados opuestos del río. Uno de ellos le preguntó al hombre vestido de lino, que estaba de pie sobre el río: ¿cuánto tiempo pasará hasta que terminen estos espantosos sucesos? El hombre vestido de lino, que estaba de pie en medio del río, levantó ambas manos hacia el cielo e hizo un juramento solemne por aquel que vive para siempre, diciendo: durará por un tiempo, tiempos y medio tiempo. Cuando finalmente termine el quebrantamiento del pueblo santo, todas estas cosas habrán sucedido. Oí lo que dijo, pero no entendí el significado. Entonces le pregunté: mi Señor, ¿cómo terminará todo esto? Pero él dijo: vete ya, Daniel, porque lo que he dicho se mantendrá en secreto y sellado hasta el tiempo del fin. En medio de esta visión vemos que había una persona parada en medio de este río, y al lado del río, de cada lado, habían ángeles con él. Y uno de ellos hace una pregunta importantísima respecto a cuánto iba a durar. Y lo primero que nos preguntamos es: ¿por qué el ángel hace esta pregunta? ¿Habrá sido para beneficio propio? ¿Él quería saber? Y la realidad que la pregunta tiene un beneficio, pero no para el ángel, sino para Daniel y también para nosotros, porque nos da entendimiento de cuánto va a durar este tiempo. Esta expresión, tiempo, tiempos y medio tiempo, ya lo habíamos visto, y algo totalmente congruente lo que se viene diciendo y desarrollando, porque esto viene desde el capítulo 11, desde el versículo 36, está hablando de todo el mismo tema, es el mismo tiempo, es la última semana, son esos 3 años y medio donde el pueblo está tranquilo y puede ofrecer sacrificios, y donde se quebranta este pacto que había hecho el anticristo y viene la persecución. Esta expresión también la encontramos en Apocalipsis. Apocalipsis 13, versículo 5 nos dice: a la bestia se le permitió decir grandes blasfemias contra Dios y se le dio autoridad para hacer todo lo que quisiera durante 42 meses. 42 meses, 3 años y medio. La expresión tiempo se refiere a 12 meses, 1 año, tiempos, 2 años, 24 meses, y medio tiempo, 6 meses, medio año. Por eso entendemos que esto se refiere a 3 años y medio de persecución. Es la segunda etapa y a lo que nosotros llamamos la gran tribulación. El pueblo de Israel, en medio de esta persecución, realmente va a descansar en la parte, en el desarrollo militar y en el arsenal que ellos contienen. A la luz de la palabra, nosotros ya tenemos la respuesta. El Señor dice que ellos van a ser vencidos. Y como creemos en Dios y sabemos que Dios dice la verdad, esto va a pasar. Y todo lo que ha dicho ya ha pasado y está confirmado. Pero Israel va a descansar en el poderío militar. Hace poco, las noticias nos mostraron el ataque que hubo entre Israel y Palestina. Muchos videos de los que hoy uno puede encontrar en YouTube
son en base a cómo se defiende hoy Israel y cómo se jactan de su poderío militar. Ellos han hecho un sistema militar para defender la ciudad, al cual han llamado el domo o la cúpula de hierro. Esto es un sistema militar que cuando está siendo atacada Israel, cuando la ciudad de Israel está siendo atacada, estas armas se activan para que el objetivo, los misiles que le están largando, no lleguen a destino, sino que sean interceptados en el aire. Viene hace mucho tiempo desarrollando la parte militar. Israel se está preparando. Lo que dice Dios que va a apoyarse en su parte militar y en el arsenal, hoy estamos viendo y podemos suponer que esto lo va a desarrollar muchísimo más. Pero aún con todo lo que pueda hacer Israel y todo lo que pueda desarrollar, la victoria la va a tener el anticristo. Daniel 7:25 describe este tiempo como un periodo donde los santos son puestos en las manos del anticristo. Daniel 9:27 lo describe como el periodo entre el quebrantamiento del pacto por parte del anticristo con Israel, el levantamiento de la abominación desoladora y el establecimiento del reino de Jesús. Daniel 12:7 lo describe como la duración del tiempo de angustia para Israel. Apocalipsis 11:2 lo describe como el periodo en que la santa ciudad será pisada por los gentiles. Apocalipsis 11:3 lo describe como el periodo del ministerio de los 2 testigos. Apocalipsis 12, versículos 6 y 14, lo describe como el periodo en el que Israel, quizás únicamente su remanente, es preservado por Dios en el desierto. Recordemos que el arcángel Miguel cumple esta función de guardar al pueblo de Dios. Apocalipsis 13:5 lo describe como la duración de la autoridad del anticristo para gobernar, perseguir y blasfemar contra Dios. Leyendo todos estos versículos, habiendo ya aprendido lo que aprendimos el domingo pasado, uniéndolos, sabemos que este tiempo es el tiempo de la gran tribulación. Pero Daniel no se conforma con eso, a lo cual él hace una pregunta más y la respuesta no tarda en llegar. Así como cuando el ángel pregunta y ahí nomás es respondida en el versículo 7, Daniel hace una pregunta puntual, pero la respuesta no fue la misma. Él recibe, anda Daniel. También lo podríamos traducir como, no preguntes Daniel, ya está. La revelación que te ha sido entregada es suficiente. Pero así como Daniel es progresiva, esta revelación de este último tiempo también es progresiva, porque se amplía mucho más con Apocalipsis. Y lo que Daniel preguntó, Dios se lo entrega a Juan en la isla de Patmos. Juan es llevado a la isla de Patmos por estar hablando las verdades de Dios. Y ahí Dios le da toda esta revelación preciosa que nosotros tenemos en el Apocalipsis, donde vamos a ver con muchísimo más detalle todo lo que va a suceder en los últimos tiempos. También dice que va a estar sellado, cerradas y selladas hasta el fin del tiempo. Esto quiere decir que van a estar intactas y disponibles, pero solo los que vivan en ese tiempo de la gran tribulación van a entender plenamente lo que Dios ha revelado. Nosotros hoy podemos entender parte, pero la realidad es que la plenitud de esto, aquellos que viven este periodo de gran tribulación van a recibirlas. A mí me llama mucho la atención de que Daniel recibe esto siendo una persona mayor de 90 años. Juan, en la isla de Patmos, 99 años, más de 90 años. Abraham recibe una promesa a los 99 años. Moisés es utilizado por Dios siendo una persona de más de 80 años. Vivimos en una sociedad, le contaba a los chicos, esta mañana hablábamos, que las personas mayores no son tenidas en cuenta. Hoy las empresas buscan a personas jóvenes, hoy tienen a que las personas jóvenes ocupen los lugares más importantes. Pero a la luz de la palabra, Dios dice que todas las personas son importantes
Y a la luz de lo que venimos estudiando, podemos decir que las personas mayores son muy importantes porque Dios las utiliza, Dios las ha utilizado y Dios los va a seguir utilizando. No importa la edad no hace menos importante a la persona. Dios siempre utiliza a las personas. Así, de esta forma llegamos a los últimos versículos, del 10 al 13, lo vamos a leer. Dice así: mediante estas pruebas, muchos serán purificados, limpiados y refinados. Sin embargo, los perversos seguirán en su perversidad y ninguno de ellos entenderá. Solo los sabios comprenderán lo que significa. Desde el momento en que se detengan los sacrificios diarios y coloquen el objeto sacrílego que causa profanación para ser adorado, habrá 1290 días. Benditos sean los que esperan y permanezcan hasta el fin de los 1335 días. En cuanto a ti, sigue tu camino hasta el final. Descansarás y entonces, al final de los días, te levantarás para recibir la herencia que ha sido guardada para ti. Nuevamente hace referencia a algo que ya había pasado con Antíoco, que había profanado el templo del Señor. Esto va a pasar en los últimos 3 años y medio. Nuevamente el pueblo va a estar entregando sacrificios, pero después de que se rompa ese pacto, se va a empezar a profanar. Y en ese tiempo empieza el tiempo al final. El escenario se va a estar preparando para la segunda venida de nuestro Señor. Va a ser un tiempo desolador. Pero termina este libro con una promesa preciosa, y esta promesa es para Daniel. El último versículo es algo que Dios le entrega a él. Había hablado ya el Señor y había revelado muchísimo del pueblo de Israel, de todo lo que le iba a suceder. Con lujo de detalle vemos los números, los años que iba a durar, toda la revelación. Pero el libro de Daniel termina con una promesa para él. Y el Señor le dice: te levantarás para recibir la heredad al final de los días. No sabemos cuándo muere Daniel. Sabemos que en el tiempo de Cambises ya no se habla más de él. Podemos especular porque él estaba en el tiempo de Ciro, o sea que cerca del año 536 a.C. al 530 puede haber fallecido Daniel. Entendemos esto porque era una persona a la que siempre se le consultaba por el conocimiento y el discernimiento que él tenía, porque él podía explicar las verdades que otras personas no podían explicar y podía poner en evidencia lo que ellas significaban. Después de eso, no se habló más de Daniel. A lo largo del libro de Daniel hemos visto un montón de características, no de forma directa, pero no quieren decir que no estén las características de Daniel. Era una persona que tenía un corazón realmente consagrado y entregado a Dios. Su estilo de vida, su forma de vida, fue una vida que realmente tuvo como eje rector la voluntad de Dios. Siempre dependió de Él. Como característica, podríamos ver las siguientes. Daniel era íntegro porque su corazón era un corazón separado. Era sensible a escuchar la voz de Dios. Separado su vida, la oración cumplió un rol importantísimo, no solamente en su vida, en su andar diario. Él tenía un tiempo precioso. Domingos atrás vimos una de las oraciones de Daniel y él separaba un tiempo precioso. 3 veces al día oraba y no era una oración rápida. Daniel lo tomaba como algo importante porque él sabía que cuando oraba, él se encontraba con la presencia del Señor. También Daniel era una persona sumamente empática. Él tenía un gran peso por el pueblo de Dios. Pero también cabe recordar uno de los mensajes que vimos en este recorrido del libro de Daniel, se llamaba de la soberbia a la locura. Y cuando Nabucodonosor tiene ese sueño y que Daniel le da esta revelación, me encanta la expresión que utiliza Daniel. ¿Cómo desearía que esto no te acontezca a ti? Ojalá le aconteciera a tus enemigos.
Sin embargo, esa soberbia iba a ser totalmente quebrantada. Iba a volverse loco Nabucodonosor, hasta que él reconoce al verdadero y único Dios. Daniel también tenía una identidad muy, muy fuerte. Él sabía en quién confiaba y él sabía realmente quién era Dios y quién era su Dios. Tenía sabiduría porque acudían a él, como habíamos dicho, para entender las cosas que soñaban. También tenía un gran discernimiento porque Dios le revelaba muchos sueños, pero también le entregó a él y le dio entendimiento para que comprendiera. Pero por sobre todas las cosas hubo algo que no, por lo menos a mí me marcó mucho Daniel. Y fue una característica que qué lindo que cada uno de nosotros la pudiéramos tener. Y es que Daniel fue perseverante. Daniel a lo largo de su vida no negoció su fe. Y miren que lo amenazaron. A él, a sus amigos, lo amenazaban. No era broma cuando le decían te vamos a tirar al horno de fuego. A sus amigos no era broma cuando le dijeron te vamos a tirar ahí con los leones al pozo. Daniel no era un hombre chico, era un hombre mayor cuando lo tiraron al pozo de los leones. Y los leones no era que no tenían hambre, los leones estaban sumamente hambreados, tal es así que después cuando tiran a los otros no llegaron al piso. Sin embargo, la fidelidad de Dios se manifestó nuevamente, porque Él cerró la boca de los leones. Trato de pensar, ¿qué habrá hablado en ese tiempo Daniel con Dios? ¿Qué intimidad habrá tenido? Porque Daniel lo debe haber aprovechado, no se debe haber sentado a esperar a que lo sacaran. Sin lugar a dudas, de haber sido un tiempo precioso que no ha quedado registrado en la palabra de Dios, pero que sin lugar a dudas, conociendo la vida que Daniel llevó, debe haber aprovechado ese tiempo para tener intimidad con su Padre, hablar con Él y seguramente hacerle un montón de preguntas o simplemente escuchar lo que Dios quería decirle. Daniel, si uno quiere ver la vida de Daniel y todas estas características, hay un versículo que respalda todo esto de lo que era Daniel, que está en Daniel capítulo 10, versículo 12, que dice lo siguiente: entonces dije, no tengas miedo, Daniel. Desde el primer día que comenzaste a orar para recibir entendimiento y humillarte delante de tu Dios, tu petición fue escuchada en el cielo. Desde el día que comenzaste a orar para recibir entendimiento y humillarte, tu oración fue escuchada en los cielos. Esas oraciones no fueron cuando Daniel ya era maduro, no fueron tomadas cuando Daniel tenía ya 70 años y los golpes de la vida lo habían hecho aprender de que necesitaba a Dios para dirigir su vida. Por el contrario, a Daniel lo arrancan de su seno familiar siendo un adolescente. Pero la convicción de Daniel se forjó siendo un adolescente. Ahí, de cuando chico, él había decidido realmente humillar su vida y pedirle a Dios que la dirigiera. A lo largo de la vida de Daniel hemos visto que Dios siempre ha sido fiel. A lo largo de nuestra vida vamos a ver que Dios siempre es fiel. En la palabra de Dios, cada libro que estudiemos, cada vida que veamos, vamos a ver que Dios es fiel y que cumple propósitos y que cada situación que a veces atravesamos o que ha permitido a sus hijos atravesar tienen propósitos. Pero si hay algo que es inalterable, es que Dios es fiel. Y esto Daniel lo vivió, lo experimentó y lo disfrutó. Disfrutó de la fidelidad de Dios. 1 Corintios 1:9 nos dice, Dios lo hará porque Él es fiel para hacer lo que dice y los ha invitado a que tengan comunión con su Hijo, Jesucristo, nuestro Señor. Ojalá que todo lo que el Señor nos ha estado hablando a lo largo de este precioso libro de Daniel, no solamente como pedíamos quede en nuestra mente, que esto baje a nuestro corazón y que sirva para conducir nuestra vida. Las decisiones se pueden tomar en cualquier momento de la vida, pero mientras más temprano se tomen, más bendiciones vamos a recibir de parte de Dios y más vamos a experimentar lo que es vivir una vida
dirigida por nuestro Padre. Que el Señor bendiga su palabra. Oramos. Amado Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por este tiempo que nos has regalado de poder conocer tus propósitos, Señor, a través de este precioso libro de Daniel. Qué lindo, Padre, es ver que mucho antes de que las cosas que tú dijiste que iban a suceder se han cumplido al pie de la letra, Señor. Pero hay algo que todavía no se ha cumplido, Señor, y que sabemos que se va a cumplir de la misma forma. Señor, que nuestras vidas sean vidas que perseveren en buscarte, Señor. Que tengan las convicciones y las motivaciones, Señor, que partan de tu corazón. Que realmente busquemos desarrollar características que alegren tu corazón. Que busquemos brillar no por lograr cosas que este mundo entrega, sino que querramos brillar porque nuestra vida resplandece la luz tuya, Señor, y porque las personas te conocen a través de nosotros, Señor. Trabajá en nuestra vida, bendecí este tiempo y gracias por todo lo que nos das. Todo esto lo pedimos en el precioso y poderoso nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. El Señor les bendiga, hermanos.